estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver el método de integración llamado integrales por partes. Como habíamos visto anteriormente, las integrales por partes, pues el objetivo es que sería nuestro tercer método de integración. Primero, trabajamos antiderivadas. Segundo, trabajamos método de sustitución. Ahora veamos cuáles son las características de la integración por partes. Hasta el momento nosotros no hemos logrado resolver una integral de logaritmo natural. Significa que a través del método de integración por partes podemos hacer resolución de las integrales de los logaritmos. Característica que tiene el método de integración: logramos resolver integrales que denominamos cíclicas. Tercera característica del método: es el único método que aplica una fórmula de integración. Para poder entender la fórmula de integración, vamos a ver el procedimiento de la integración por partes. Entonces vamos en nuestras integrales por partes y vamos a mirar el procedimiento para poder aplicar este método de integración. En el procedimiento lo primero que debemos comprender es que las integrales por partes las vamos a dividir, como su nombre lo dice, en partes iguales. Me explico. Partes va a hacer referencia a que dentro de la integral vamos a buscar un término al cual vamos a llamar u, y vamos a buscar un término al cual vamos a llamar db. El término que denominemos u va a ser el término el cual vamos a derivar. Y el término que determinemos como db será el término que vamos a integrar. Es muy importante que en este método de integración no me puede quedar ningún término o ningún valor que no logre categorizar en lo que vaya a derivar o en lo que vaya a integrar. Ahora bien, hace un momento mencionábamos que es el único método de integración que me permite aplicar una fórmula de integración. ¿Cuál va a ser esta fórmula de integración? Entonces vamos a identificar y a posicionar los términos de la siguiente manera. Cuando tengamos el término u, vamos a derivarlo y lo vamos a colocar en la parte inferior como du. Al mismo tiempo vamos a colocar el término db, que es el término que mencionamos que vamos a integrar, y mencionamos integral de db, obtenemos b. Integral, que el término que vayamos a generar, sería el valor que estaría incluido allí. Estos cuatro términos que vemos aquí son los que nos van a ayudar a conformar la fórmula de integración por partes, de la siguiente manera. Toda integral, como dijimos que iba a tener un término u y también iba a tener un término db, entonces estamos diciendo que una integral por partes se conoce como la integral de u por db. Para resolver esa integral, con los cuatro términos que tenemos, vamos a hacer o simular una regla de 3. Diríamos que la fórmula empezaría con la multiplicación del término de u por el término de b, u por b, y la fórmula de nuestra integral por partes estaría simulando también un signo negativo y la integral de la operación entre el término b multiplicado por el término de u. Es decir, como vamos, la integral por partes sería igual a u por b menos la integral de lo que llamaríamos b por du. Esta sería nuestra fórmula de integración por partes. Este es el procedimiento del cual nosotros llevamos a cabo. Vamos a hacer unos ejercicios en donde es importante aclarar dos situaciones. La primera: en algunos videos tutoriales de YouTube existe algo denominado hilate. Hilate
es una herramienta o es un mecanismo que algunos de ustedes pueden usar para saber en qué momento o cuál es el término que yo debo llamar U dependiendo del ejercicio que pretendamos solucionar. Es decir, y la te hace referencia a la predominación del término de U. Es decir, cuando yo obtengo la integral, ¿cuál sería el término que tengo que derivar en primera instancia? Para eso sirve el hilate. Y me ayuda a mirar cuál predomina sobre cuál, de la siguiente forma. La I significa que en una integral primero predominan las inversas. La L significa que en una integral predominan también los logaritmos. Seguido predomina la A, que significan los algebraicos. Cuarto, quedaría T, que simbolizan las trigonométricas. Y por último la E, que simbolizarían los Euler. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una integral en donde encuentre un logaritmo y también encuentre un término algebraico, el orden en el que predomina para que el término que yo vaya a derivar sería en este caso los logaritmos, porque estarían primero que los algebraicos. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan determinar hilate, como lo muestran en algunos otros tutoriales, pero también entender cuál es la dinámica de este método de integración. Bueno, vamos a iniciar con unos ejemplos de integrales por partes. Primero vamos a iniciar con la integral del logaritmo natural de x. Recordemos el procedimiento. Debo partir los términos de la integral en algo para derivar y en algo para integrar. Si observamos un momento el de x, es un término que ya fue derivado. Significa que no tiene sentido que el de x sea el término que yo vaya a derivar. Pero tengo otro término que es el logaritmo natural de x. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es, voy a llamar al logaritmo natural de x el término u para derivar, y lo que me sobre de mi integral, que en este caso es el de x, es el término que voy a llamar de b para integrar. Iniciamos. El término u, para resolver esta integral, estamos diciendo que es logaritmo natural de x. El término de b, para esta integral, estamos diciendo que es de x. Luego, nuestro procedimiento lo que nos dice es, derive el término. Entonces derivamos a ambos lados de nuestra ecuación. Diríamos, derivada de u nos quedaría de u. Derivada del logaritmo natural de x nos quedaría 1 sobre x por la derivada de x. Que no se nos olvide que cada vez que derivamos debemos multiplicar por su respectiva derivada. Luego, recuerden que el de b es el término que voy a integrar. Entonces diríamos, integral de db nos daría b. Y al otro lado de la ecuación diríamos, integral de dx nos daría x. Hasta el momento ese es el procedimiento. Busque un término u, busque un término de b, el término u derívelo y el término de b intégrelo. Ahora el siguiente paso es aplicar la fórmula de integración por partes. Y estaríamos diciendo lo siguiente. La integral que nosotros pretendemos solucionar es la integral del logaritmo natural de x por dx. Es decir, es la integral de u por db. Eso es lo que queremos solucionar. Por lo tanto, recordemos la fórmula de integración por partes de la forma que les acabé de explicar. Vamos a multiplicar como si fuese una regla de 3. Diríamos u por b, pero u es logaritmo natural de x y lo vamos a multiplicar por b, que su resultado fue x. Fórmula de integración por partes. Decimos menos la integral del valor de b,
que va a multiplicar el valor de u. Lo que vamos a hacer es reemplazar la información. Decimos que b es x y que lo vamos a multiplicar por el término de du, que decimos que es 1 sobre x por dx. Hasta aquí cumplimos con reemplazar nuestra fórmula. Su objetivo siempre va a ser finalizar todas las integrales posibles, es decir, esta integral que estamos tratando de solucionar va a ser igual. Recuerden que este x por x no lo podríamos multiplicar porque este x es la base de un logaritmo. Lo que sí podemos hacer es reorganizarlo dejándolo como x por logaritmo natural de x menos la integral, y en estas integrales hacemos el mismo procedimiento. Miramos que se puede cancelar, miramos si se pueden separar o qué método debemos aplicar. Si observamos esta integral, la x del numerador la vamos a poder simplificar con nuestra x del denominador. Y lo único que nos quedó fue la integral de dx. De tal forma que ya sabemos cuál es la integral de dx. Nuestro resultado iría de la siguiente manera. X por logaritmo natural de x menos integral de dx, pues que nuevamente nos da x. Y recuerden que sumamos nuestra constante de integración. Por lo general, las integrales que son por partes pueden generar un factor común. Si nosotros miramos nuestra respuesta, este primer término tiene en común con el segundo término a x. Significa que si yo saco factor común, nos quedaría x factor de logaritmo natural de x menos 1, y a eso le sumaríamos nuestra constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta final a algo que no habíamos logrado solucionar, que era la integral del logaritmo natural de x.